Los bancos de semillas albergan millones de muestras de cultivos por todo el mundo. Su objetivo principal es salvaguardar la biodiversidad y proteger especies vegetales y animales, incluido el ser humano. En 2008 se creó uno de los mayores bancos de semillas a nivel mundial en una de las islas Svalbard, en Noruega. Tiene una capacidad de hasta 4,5 millones de muestras de semillas que pueden ser conservadas gracias a las montañas heladas que la rodean. Pero el de Svalbard no es el único banco de semillas a nivel mundial. En el mundo existen unos 1.400 bancos que desde 2008 han estado enviando a Svalbard duplicados de sus muestras. Una de las mayores plantaciones mundiales se sitúa en Fort Collins, Colorado. El ARS o Agricultural Research Service es el mayor organismo de investigación de germoplasma en Estados Unidos. En México está ubicado el CIMMYT, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. En su plan estratégico afirman que su principal objetivo es contribuir al desarrollo sostenible de los sistemas agroalimentarios. Ese mismo objetivo es perseguido por el IRRI, Instituto Internacional de Investigación del Arroz: abolir la pobreza y el hambre de los habitantes que dependen de sistemas agrícolas basados en el arroz. En la provincia de Pontevedra, concretamente en Salcedo, se encuentra Misión Biológica de Galicia, un centro agrario perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Nos atiende Amando Ordaz, investigador de genética vegetal. Nos explica por qué es importante que exista variabilidad genética en los cultivos. Cuando la gente oye hablar de un banco piensa en un sitio donde se guarda dinero. Bueno, pues un banco de semillas es un sitio donde se guardan semillas. ¿Para qué guardamos el dinero en el banco? Pues para que no nos lo roben o para no perderlo. ¿Para qué guardamos las semillas en el banco? Para que no se pierdan. ¿Y por qué es importante que no se pierdan? Porque la vida humana se sustenta sobre las plantas, no sobre los animales. Si no hubiera animales podríamos vivir, si no hubiera plantas no habría animales y el ser humano al fin y al cabo es un animal. Y por eso se guardan las semillas, para evitar que desaparezcan las plantas cultivadas sobre las cuales se sustenta nuestra cómoda vida. Viene de mucho tiempo atrás, ya hace ya más de 100 años, que había científicos que se habían percatado de la importancia de conservar esos recursos genéticos, esas semillas, y empezaron las recolecciones, porque se dieron cuenta de que la agricultura, cuanto más avanza, más pobre se hace desde el punto de vista de variabilidad genética. Lógicamente, en una zona, si hay una variedad que es buena, pues los agricultores, que al fin y al cabo lo que intentan es obtener beneficio, la cultivan todos. Y entonces podemos tener, y tenemos de hecho, millones de hectáreas cultivadas con un solo genotipo. ¿Qué significa esto? Un solo genotipo significa que tú, que yo somos idénticos. Y esto es peligrosísimo. Entonces, claro, empezó a haber una preocupación mundial por la conservación de las semillas, de los recursos, de la variabilidad genética, de los genes. Y ahí empezaron a crearse muchos bancos de semillas. Gracias a su trayectoria por Estados Unidos, Amando nos comenta cómo funciona uno de los mayores bancos a nivel mundial, el de Fort Collins, Colorado. Ahora, en Misión Biológica de Galicia, trabaja con especies tradicionales y, más concretamente, el maíz. Hay grandes colecciones. La más importante es la de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un banco central en Colorado, en Fort Collins, donde tienen cámaras blindadas y conservan las semillas desecadas a 18 grados bajo cero, con lo cual está garantizado que esas semillas dentro de 100 años seguirán vivas, ¿no? Y luego tienen una serie de estaciones por todo el país en la cual se tienen lo que se llaman bancos activos, donde se multiplican las variedades, las semillas. El banco de San Petersburgo, estaba en San Petersburgo, se desmanteló prácticamente, se perdió. Algo se ha recuperado, pero era una colección tan buena posiblemente como una norteamericana. Luego hay una colección muy buena de arroz en Filipinas, en los Bayos. Hay otra de leguminosas de zonas áridas en Alepo, en Siria. Hay una colección de maíz y trigo de zona tropical en México, en el CIMMYT. En Perú hay la colección mundial de patata. Y luego tenemos pues, los pequeños banquitos, como tenemos en España, donde, bueno, aquí en la Misión Biológica, voy a centrarme ya en ella, pues aquí lo que hacemos es recoger y conservar las variedades tradicionales, las variedades típicas de los cultivos más importantes de Galicia. Maíz, brásicas son coles, berzas, navizas, repollos, leguminosas, judía guisante.
También tenemos una colección de vid. La huella del ser humano en el último siglo ha disminuido un gran porcentaje de las variedades agrícolas. Tanto Amando como la comunidad científica están de acuerdo en la importancia de tratar los cultivos de la forma menos agresiva posible.